y el 27 de enero se produce lo que le llamo yo el telefonazo. Pienso que hay una depresión muy grande y nada, no he parado, que hay un cine cubano más global. Ellos le llaman como el cementerio cultural, no entendía bien qué cosa era San Isidro, que como que no tenemos un país detrás. El cine cubano y la cultura en general son un reflejo también de su tiempo, ¿no? Pienso que hay una depresión muy grande de la producción. Son los cineastas independientes, el cine independiente, hecho fuera o al margen de la industria, los que están sonando más. Por ejemplo, últimamente conozco del caso de Vicenta B., de Lechuga, el el viaje de Celeste García hace unos años de Arturo Infante, el caso Padilla, que es una producción de Pavel Giró y Lía Rodríguez. Son películas independientes que han sonado muchísimo y, y que están compitiendo en festivales y que suenan mucho. Por lo tanto, yo pienso que cada vez más el cine independiente va tomando auge y hay muy poco, casi presencia ya del cine de la industria cubana, del ICAI, y también hay un deterioro de los archivos del ICAI, hay un deterioro de mucho patrimonio que debería salvarse, que también forma parte del cine cubano. El cine no es solamente el cine que se hace hoy o ayer, el cine es todo lo que se ha hecho en Cuba y, y eso se está perdiendo porque no hay las condiciones para preservarlo. Mira, a mí el término de cine en el exilio no me parece exacto, porque por suerte y por desgracia, las personas que salen de Cuba, muchas no tienen una condición siempre de exiliados o de emigrantes para siempre, digamos. Por suerte, en los últimos tiempos las personas, los realizadores, muchos han entrado y salido de Cuba, ¿no? Cada vez cuando algunos de ellos alza su voz o critica algo abiertamente contra el poder en Cuba, muchas veces sí se convierten en exiliados forzosos o deciden no regresar a Cuba porque tienen temores de qué puede pasar con ellos cuando regresen a Cuba. En sentido general, yo pienso que hay un cine cubano más global, un cine cubano más internacional, un cine cubano hecho por personas que ya no viven solamente en Cuba, sino que pasan tiempo o gran parte del tiempo fuera de Cuba. Y aunque hay una retroalimentación siempre con la realidad cubana, esos realizadores ya son realizadores con una visión más internacional. Y en sentido general, le pasa lo mismo que a la música, le pasa lo mismo que a otras expresiones de la cultura cubana, sobre todo en Estados Unidos, que como que no tenemos un país detrás. O sea, el cine mexicano quizás puede ser apoyado, no conozco si es así, pero hay muchos mexicanos a lo mejor que irían a ver cine mexicano si fuera en Estados Unidos, que apoyarían comprando los discos de los discos o en Spotify de los cantantes mexicanos. O sea, que siguen su cultura. Pero quizás creo que a los cubanos, por toda la división y toda la confrontación claramente lógica, política que hay entre Cuba y Estados Unidos, y que eso también ha atrapado a la emigración cubana y a los que viven en Cuba, la cultura cubana, el cine cubano en sentido general, no tiene ese apoyo, no tiene esa importancia en los que viven fuera, porque pasa eso, ¿no? Como que la cultura cubana fuera de Cuba no tiene un país detrás. Lo que tiene es una confrontación y no unas relaciones lógicas con el público que vive fuera de Cuba. Y también nos ha atrapado en el tiempo, lo viví cuando viví en Cuba, esa división de cine de Cuba y cine hecho fuera de Cuba y todas esas etiquetas lógicas también, que las veo lógicas, pero todo eso ha dividido y no ha hecho que haya un movimiento de cine sólido de emigrantes cubanos. Muchas veces la realidad cubana te hace tomar distancia
por sanidad mental, ¿no? Muchas veces uno le pasa a muchas personas, tú no puedes estar emigrando, buscando intentando una nueva realidad, adaptándote a una nueva realidad y a la misma vez focalizado en lo que pasa en tu país de origen, ¿no? Eso es algo muy usual en los emigrantes, concentrarse en su nueva vida. Y yo estaba en ese momento también donde no solamente de Cuba, sino que yo no veía noticias, no tenía televisión en casa, solo tenía Netflix y Amazon Prime, y solo veía películas, solo veía series, no veía noticias de ningún tipo, ni de Estados Unidos, ni de Cuba, ni de nada. Pero con estas variantes que hay ahora de todos los algoritmos que tienen los teléfonos, a partir del 27, un poquito antes, cuando pasó todo lo de San Isidro, yo empecé a recibir muchas notificaciones. Estuve un poco incrédulo al principio con respecto a lo de San Isidro, porque no entendía bien qué cosa era San Isidro, ni quiénes estaban allí. Y después, cuando pasa la intervención de la policía disfrazada de médicos que irrumpen en San Isidro y se llevan presos a todos los que estaban acuartelados en San Isidro, viene el 27 de noviembre y se produce esta manifestación frente al Ministerio de Cultura, como precisamente ese es mi gremio, la cultura en Cuba. Eso me llamó poderosamente la atención y le puse, ahí sí como dije, déjame focalizarme, ver qué está pasando. Empecé a ver todas las manifestaciones, vi por primera vez a las personas allí frente al Ministerio de Cultura, las imágenes que se vieron de ese día, y el 27 de enero se produce lo que le llamo yo el telefonazo, que es cuando el ministro de Cultura, junto con sus viceministros, salen ahí cual pandilla tratando de intimidar a los que estaban allí manifestándose, que eran muchos menos, y le quitan el teléfono a Mauricio Mendoza, lo empujan, se forma allí un empujazón, se llevan presos, llega una guagua, un ómnibus, que curiosamente estaba ahí un ómnibus de pasajeros que estaba allí, y ya estaba todo bien preparado, y ya el ministro evidentemente salió con órdenes o dando él las órdenes, no se sabe bien los detalles, pero salió a la calle ya con toda una parafernaria armada y se los llevaron presos. Después hay un audio de cómo hubo violencia también dentro del autobús. Y ahí sí, al yo ver lo que estaba pasando, ver el silencio de una parte de la cultura cubana hacia esos jóvenes que también son artistas y sobre todo son jóvenes cubanos que viven en Cuba, yo sentí que nadie quería hablar de eso y escribí una carta que se llamaba algo así como una carta abierta que se llamaba a los que todavía quieren escuchar una opinión, y emití mi rechazo y mi opinión con respecto a lo que había hecho el ministro y el Ministerio de Cultura. Y entonces cuando yo escribo esta carta, Mauricio Mendoza me escribe y me dice: Jan, te agradezco mucho que te hayas preocupado por nosotros, por esto no sé cuánto. Y yo le digo: ¿tú te atreverías a salir y dar tu opinión en cámara si lo hacemos? Y él me dice: sí, 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 pero él tampoco tenía idea cómo hacerlo. Y yo jamás había encendido ni un teléfono, no sabía lo que era un Facebook Live, no sabía lo que era un live. Le pregunté a mi esposa, ¿cómo es? No, hay una cosa que se llama ahí Facebook Live, dale ahí. Le di Facebook Live. Si ves la primer derecho a réplica, que ni se llamaba así, fue con muchos problemas técnicos porque yo no sabía, no tenía idea. Encendí mi teléfono, le hice una entrevista a Mauricio Mendoza. Él dio su punto de vista, dijo lo que él pensaba. Esa entrevista la vieron varias personas en Cuba, entre ellas Silvio Rodríguez escribió sobre esa entrevista, lo cual hizo que muchas personas en Cuba que siguen el blog de Silvio Rodríguez la vieran. Entonces Fernando Pérez me escribió: oye, me gustaría también dar mi opinión, y Fernando Pérez, que había estado también intercediendo por ellos en la estación de policía de Centro Habana, donde él vive, que fue a donde llevaron a estos jóvenes. Todo eso hizo que la segunda entrevista fuera de Fernando Pérez y así. Entonces yo dije: mira, yo creo que hay la necesidad de muchas personas de expresar lo que ellos piensan en un momento así. Yo también venía hace muchos años cuando me censuraron en Cuba, que incluso lo he dicho varias veces, hasta me golpearon en Cuba, lo cual es algo que para mí es muy doloroso y siempre tengo que recordarlo porque es algo que creo que no debo ni olvidar yo ni olvidar nadie. Yo hubiese querido hace 20 años, cuando me censuraron,
y me pasó todo eso. Me hubiera gustado que hubiesen espacios independientes, que las personas pudieran decir lo que pensaban. Y básicamente de esa inquietud, de esa necesidad de darle espacio a los demás en una situación, como decimos los cubanos, tan jodida como la que ellos estaban viviendo, surge Derecho a Réplica. Los argumentos de las personas que defienden, para mí, lo indefendible, que es la no democratización de Cuba, la imposición de un criterio en Cuba, cada vez se están quedando más sin argumentos y van más al ataque personal. Y uno de los ataques personales que intentan hacer con todas las personas que decimos y damos nuestro criterio independiente, individual, en las redes, es atacarle precisamente de que los que emigran tienen una especie como de, ellos le llaman como el cementerio cultural, como que las personas que emigran pierden su condición X o Y, ¿no? En mi caso, no he parado de trabajar, he hecho varios documentales, he hecho mucha publicidad. Ahora estoy haciendo 2 proyectos documentales a la misma vez. Acabo de terminar una serie de dibujos animados de una vertiente que nunca había explorado, que es para tratar de ayudar a niños que tienen ansiedad o que tienen un cierto autismo. Y esta serie que se llama La mochila de mi karma y que me gusta mucho el resultado, son dibujos animados. También me recuerda mucho el trabajo de mi papá, salvando las distancias. Yo no creo que haya ningún cementerio, simplemente que las personas que quieren atacar tu criterio, como muchas veces no tienen argumentos sólidos, solamente entonces se convierten en ataques personales, en tratar de demeritar a la otra persona, lo cual es un rasgo para mí muy claro de la decadencia de ese tipo de ideología tan estrecha, tan cerrada, tan poco democrática, tan poco respetuosa de las personas que piensan diferente. Y, y nada, no he parado, pero también reconozco que hacer un programa, un audiovisual también, como es Derecho a Réplica, que lo hago yo solo con mi propio esfuerzo, después de trabajar 8 o 10 horas diarias, vengo y me paso hasta la madrugada trabajando. Es también un proyecto que me absorbe mucho tiempo, que me absorbe mucha energía, mucha realización y mucho orgullo personal mantenerlo también. Al final todo lo que estoy haciendo, incluyendo Derecho a Réplica, son audiovisuales, son documentos, son documentales, son registros de la realidad cubana y registros de también quién soy yo y cómo veo la vida.